esta enseñanza primicias de una eternidad gloriosa. Primicias de una eternidad gloriosa. Hemos estudiado en la primera parte las primicias con respecto a los bienes materiales, las posesiones. Pero es muy cierto también que la Biblia habla de otras primicias. Vamos a estar revisando eso esta mañana. En cierto sentido, podemos pensar en la existencia humana como que fuese un gran terreno. Piensen los seres humanos como que fueran un gran terreno, que en este momento está sembrado con semillas de maldad, está sembrado con semillas de pecado. Pero Cristo Jesús se convierte en el Salvador que da buena semilla para vivir en paz con Dios, para vivir en santidad y para vivir con esperanza. Solo Cristo puede hacer eso. De repente usted puede pensar en otras cosas que le podrían dar esperanza, pero todas ellas son esperanzas efímeras, temporales. Se pierden, se van. La esperanza que permanece, la esperanza de vida eterna, es la que tenemos en Cristo Jesús. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, nos va a decir algo demasiado interesante. Nos va a hablar de Cristo, pero nos va a decir que Él es algo. Vamos a ver qué dice. Dice así la Biblia: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Qué querrá decir la Biblia cuando nos habla de Cristo como primicias? Vamos a aprender esta mañana que Cristo es la esperanza para un mundo perdido. Vamos a aprender que Cristo es el único sacrificio que salva. Y vamos a aprender que Cristo es el victorioso Salvador que venció la muerte. Nadie más. Y usted va a descubrir que esa realidad existía desde el Antiguo Testamento profetizada. Ya lo va a ver usted. Lo primero que veremos entonces es que Cristo es la esperanza para un mundo perdido. La humanidad, toda completa, ante los ojos de Dios es culpable. Usted dice: ¿yo también, pastor? Sí, usted también. Cada uno de nosotros ha pecado, ha violentado la ley de Dios, tal como lo hizo el primer ser humano, Adán. Desde ahí en adelante, cada ser humano se ha encargado de seguir su ejemplo. Y basta nada más revisar nuestras vidas un poquito para darnos cuenta de que el pecado ha estado allí en nuestra existencia. Por eso dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, porque así como en Adán todos mueren. Es una forma muy sencilla la que usa la Biblia de dejarnos ver que la humanidad completa está desconectada de Dios por su pecado. ¿Se acuerda de Adán? ¿Se acuerda de Eva? Tomaron del fruto prohibido, comieron y luego aparece Dios y dice: ¡hey! ¿Dónde están ustedes? Dice: escondidos. ¿Por qué se escondieron? Porque vimos que estábamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso han comido del fruto que les mandé que no comiesen? Y empezaron las culpas. Usted recordará la historia, ¿verdad? La mujer que me diste. Y luego dice: fue la serpiente. Y ahí empezó un día que te diré. Pero la verdad es que ya el pecado había entrado al mundo. Pero desde aquel entonces, en Génesis 3:15, la palabra de Dios deja establecido que de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Ese iba a ser Cristo. Para ellos en el futuro, para nosotros en el pasado. Porque Cristo ya vino hace poco más de 2000 años. Todos mueren en Adán entonces. De la misma manera que Él fue desobediente, nosotros también lo hemos sido, aunque a veces creamos que somos mejor que ellos. Estar muertos en Adán, lo que quiere decir al final de cuentas,
es que nuestros pecados no han sido perdonados. No, pastor, no estoy entendiendo. Yo entendía que Jesús había muerto por todos mis pecados. Así es. ¿Cuáles pecados, pastor? Todos. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros, todos. No hay un solo pecado que no haya sido perdonado por él ya. Entonces dirá usted, entonces falta que usted acepte el sacrificio que él hizo. El sacrificio ya está hecho. Por eso siempre decimos que la salvación es un regalo. Es un regalo que se le ofrece a la persona. Pero la persona es la que dice, lo quiero o no lo quiero. Cada cual es su responsabilidad personal. No tenemos paz con Dios si seguimos en Adán. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador, usted es como ese terreno sembrado con mala semilla que da fruto para perdición. Su destino ya mismo está sellado. ¿Sabe cuál es? La condenación eterna. ¿Por qué, pastor? Porque eso dice la Biblia. La Biblia dice que nuestro pecado nos condena. ¿Se fijó que dice todos en Adán mueren? Todos en Adán mueren. Todos. Usted también. Usted está en sus mismos pecados si usted no ha recibido al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y hay una consecuencia, y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir separado. Yo no puedo con mi pecado relacionarme con Dios. Para poder relacionarme con Él, ya tiene que haber sido removido mi pecado. Y el único que lo puede remover es Cristo. Aquí en el versículo decía, en las primicias. ¿Las primicias de qué? De los que durmieron. ¿Cómo es eso, pastor? Ya vamos a revisar. No puede entonces usted dar otro fruto diferente. Solo puede dar el fruto del pecado. Porque ese pecado que vive en usted le condena y le separa. Y es lo único que usted sabe hacer porque usted no tiene a Jesús como Salvador. Pero eso es una muy mala noticia. Pero el versículo también tiene una buena noticia. Porque después dice en 1 Corintios 15:22, también, es como decir, por cierto, en Cristo todos serán vivificados. ¿Ve? Todos nacemos en pecado, vivimos en pecado y desarrollamos el pecado. Pero dice ahora, pero también en Cristo todos, si usted quiere, puede, serán vivificados. Todos, no tiene que quedarse en Adán. Usted puede venir a Cristo y en Cristo será vivificado. Siempre las personas, cuando hablamos de salvación, se hacen una pregunta que a mí me resulta muy interesante. A veces me dicen, pastor, ¿cómo puedo yo saber que soy salvo? Es una interesante pregunta. Porque el Espíritu que vive en usted le da testimonio de eso, número uno. Número dos, porque sus obras son obras de alguien que es ya salvo. Por su fruto los conoceréis. Amén. Las personas producen el fruto dependiendo del árbol del cual son. ¿O no? Usted está en Adán, produce frutos de pecado. Usted está en Cristo, produce frutos de salvación. Es diferente. A este otro grupo nos dice la palabra de Dios que le es concedida por gracia la salvación. ¿Qué tiene que hacer? Solo recibirlo. Vaya a Juan 3:18. Muévase de Corintios, pero deje una marquita ahí porque vamos a regresar. Vaya a Juan capítulo 3, versículo 18. Después de haber pasado por el famoso versículo 16, la Biblia va a decir algo. Ya nos dijo que Cristo es el regalo para la humanidad. Pero en el 18 también nos va a decir otra cosa. Dice, el que en Él cree, en Cristo, ¿verdad? No es condenado. Ah, pero pasa algo con el que no. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué las personas están condenadas según ese versículo? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo no soy salvo por venir a la iglesia. Yo no soy salvo porque simpatice con los cristianos. Yo no soy salvo porque tenga una Biblia. Yo soy salvo porque he decidido voluntariamente creer que Jesús es el Salvador que dice ser. Amén. Creer que Él perdona mis pecados. Amén. Creer que Él me ha librado de la condenación eterna por su sacrificio. Creer que Él murió, pero que también resucitó. Amén. Y hoy está vivo. Amén. Cuando yo creo de esa forma, yo soy salvo. Amén. Ahí hay un error muy grande. A veces yo me topo gente que dice, pero pastor, yo voy a la iglesia desde que estoy pequeñito. Y es como que dijeran
La salvación no se hereda. Usted necesita venir al Señor Jesucristo si no lo ha hecho aún. Imagínense que usted tuviera un terreno, que usted lo visita un día de tantos, usted no le da mucho mantenimiento, y ese día que lo visitó se da cuenta que ese terreno está inservible, lleno de maleza, está terrible acá y usted no puede ni siquiera entrar, no se reconoce ni siquiera dónde está la cerca. Es más grave todavía porque usted ya dice, prácticamente yo perdí este terreno. Pero para eso tu amigo se engaña y le da la solución y le dice, yo puedo acabar con la maleza, yo le puedo limpiar el terreno, y es más, se lo puedo sembrar con buena semilla para que tenga buenos frutos. Pero eso no es todo, le dice, y todo eso gratis. ¿Qué haría usted? Yo creo que usted agradecido tomaría la opción. Yo lo haría. Pero eso mismo debiera hacer toda persona con el buen amigo Cristo, porque Él está dispuesto a limpiarle para que usted dé frutos de salvación eterna. Amén. Amén. Segundo, Cristo es el único sacrificio que salva. Pastor, pero si yo hago sacrificios propios míos, si yo ayudo al pobre, si yo oro sobre maíz cascado, si me coloco sobre chapas, si hago sangrar mis rodillas, esos no valen, pastor, no valen. La única sangre que había que derramar ya se derramó, es la del Señor. Usted no puede comprar la salvación. Usted no puede creer que por los actos que usted hace, usted va a convencer a Dios de que usted no es culpable. El único que puede hacer eso es Cristo. Por eso usted tiene que tenerlo. Como ya vimos, la muerte es el resultado del pecado. Estar muerto espiritualmente significa estar separado de Dios, destituido de su presencia. Según vimos, esto ocurrió desde el inicio de la humanidad con Adán. Cuando ellos se rebelaron, ¿se acuerdan? Adán y Eva. Por eso dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. A partir de ahí, todos venimos con las mismas tendencias a pecar. Como le dije antes, son muy malas noticias, pero también dice después, en el mismo 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ese es Jesús? ¿Ese es Jesús? Ese es Jesús. Así como Él un día resucitó, usted y yo resucitaremos si le tenemos a Él como Salvador. Así como lo hizo, lo haré yo, porque le tengo como mi Salvador. En otras palabras, cuando la Biblia dice que la resurrección llegó por un hombre, se refiere a Cristo. Venció la muerte, abrió el camino de salvación eterna. No importa los esfuerzos que usted pueda hacer, ya no importa. Ahora lo único que importa es que usted confíe en el Señor. Yo hablaba un día con una señora y la señora decía, yo trato de ser la mejor persona que puedo, pastor. No tiene que estar haciendo eso. Usted no tiene que estar tratando de ser la mejor persona que pueda. Usted lo único que tiene que hacer es confiar en el Señor Jesús. Entregarle su vida a Él. Pedirle que le perdone y le salve, y Él lo hará. ¿Por qué sabemos que Él lo hará? Porque eso dice Hechos 4:12, se lo leo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No lo busque, no existe. Solamente en Jesús hay salvación. Amén. Solamente Él. Es el único. No hay forma alguna en que el hombre pueda ser salvo si no es por Él. Las semillas de pecado de cada persona, su cosecha terrible de corrupción, solamente puede ser limpiada con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Ese es el nombre que usted debe creer. Es el nombre que usted tiene que nombrar. Es el Salvador que estuvo dispuesto a morir por usted. Y le voy a dar otra noticia. Estuvo dispuesto a morir por usted, aunque usted no merecía esa muerte. Eso dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Usted era pecador? Trate de imaginar por un momento que usted tuviera la posibilidad de asistir a una sala donde un hombre sentenciado a muerte va a ser ejecutado. Usted lo invitaron, usted está ahí. Y dice, ¡qué feo! Estar justo aquí en esta sala y esa persona la van a matar ahorita. Pero usted tiene que estar ahí.
empieza a leer todos los delitos terribles que esa persona cometió. Conforme mal lee, usted muy en el fondo de su corazón se convence que definitivamente esa condena es justa. Pero para su sorpresa, cuando termina de leer, hace una invitación increíble. Y la persona dice: ¿hay alguien en esta sala que le gustaría tomar su lugar? ¿Hay alguno aquí que quisiera morir en vez de él? Yo sé lo que pasaría. Habría un silencio sepulcral. Pero ese es el punto. Nosotros somos como ese hombre condenado. Nuestro pecado nos delata. Cuando estábamos hundidos en el pecado, con una condenación segura, ¿sabe qué pasó? Cristo dijo: sí, yo. Amén. ¿Alguien está dispuesto a morir por esta perdida humanidad? Cristo dijo: yo. Yo estoy dispuesto a morir por esta perdida humanidad. Por amor. Por amor. Por eso decimos como último que Cristo es el victorioso Salvador que venció a la muerte. Vamos a aprender por qué dice primicias entonces. No importa en cuál de todas las personas famosas a través de la historia usted quiera pensar. De ninguno de ellos se dice que resucitó entre los muertos. O si hay alguno que yo no me diera cuenta. No, tenemos sus tumbas. Algunos guardan pedazos, ¿verdad? Un hueso. Alguna cosa que usó. Pero de Cristo lo que tenemos es una tumba vacía. Amén. Él no quedó allí. Ahora sí, volvamos al 15:20 de 1 Corintios. Volvamos al 15:20, porque vamos a aclarar. Ya vimos que somos como terrenos sembrados con maldad y que el único que puede salvarnos es Cristo. Pero entendamos ahora lo que dice el 20. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Para poder descifrar qué es lo que la Biblia trata de decirnos, es necesario que vayamos al Antiguo Testamento. Le voy a dar la porción que voy a explicar, si usted la quiere anotar. Levítico 23 del 9 al 14. En esta porción se le enviaba al sacerdote a hacer algo. Todas las personas, después de haber entrado en la tierra prometida, después de sus cosechas, traían de entre sus cosechas una gavilla. Una pequeña gavilla. Una pequeña ramita de sus frutos. Y se la daba al sacerdote. Se la daba. ¿Qué hacía el sacerdote con esa gavilla? La mecía. Mecía la gavilla y la presentaba como un fruto de adoración. ¿Cuándo ocurría esto, pastor? ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo tenía que mecer la gavilla? El día después del día de reposo. ¿Sabe cuál es ese día? Es el día domingo, porque el día de reposo era el sábado. Y a partir de allí daba inicio una celebración que se conoce en la Biblia como Pentecostés. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es la gavilla. Él es las primicias, que fue presentado un día después del día de reposo, el día de resurrección. Por eso decimos que Él es las primicias. Él fue presentado en representación de toda la cosecha que somos usted y yo. Como Él fue levantado de entre los muertos, si usted tiene a Cristo, usted también lo será. Por eso dice primicia de los que durmieron ese hecho. Porque Él es el primero. ¿Y quién más sigue, pastor? Seguimos nosotros. Seguimos nosotros, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, dice 2 Corintios 4:14, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. El que resucitó al Señor Jesús, le va a resucitar a usted también. Él es las primicias y atrás viene el resto de la cosecha, usted y yo. La pregunta que queda en el aire por responder es usted parte de la cosecha del Señor Jesús? ¿Es parte de los que ya pueden ser nombrados como los que ya tienen a Jesús como Salvador?
Si es así, gócese en el Señor. Porque si viene hoy, usted se va con Él. Hay dos opciones. O usted se va porque viene el rapto, o usted se va porque el Señor lo llama. Pero sin importar cuál de las dos ocurra, es importante que usted esté seguro que si usted le tocase morir hoy, usted ya tiene al Señor Jesús como Salvador. Usted ya tiene al Señor Jesús como Salvador. Yo siempre soy muy crítico en este punto, mis hermanos. A veces las personas dicen, yo tengo a Jesús, pastor. Ajá. ¿Y qué? Jay, nada más que tengo una vida un poco desordenada, pastor. ¿En serio? Un hombre vino un día, después de que tenía un mensaje, y levantó su mano. Nunca, no estaba en la iglesia, nunca. Levantó su mano para salvación. Y al final yo fui a hablar con él. Vi que levantó su mano. Sí, pastor, pero quiero contarle un poquito antes lo que ha pasado conmigo. ¿Ok? Y empezó a narrarme. Por 35 años, me dijo él. Yo he estado, pastor, en vicios, con mujeres, alcohol, drogas. Usted no tiene idea del desastre de vida que es mi vida. ¡Wow! Eso sí es que es terrible. Y luego él dijo, por eso estoy viendo a reconciliarme con Dios. Yo digo, no estoy entendiendo. Porque usted usa la palabra reconciliarse. ¿Qué entiende usted por reconciliarse? Ah, no, pastor, yo ya tengo a Jesús. Ah, ¿en serio? 35 años viviendo en la más absoluta perdición, sin ser molestado nunca por el Espíritu Santo para cambiar. Es interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué usted dice que tiene a Jesús? ¿Alguien oró por mí? No, eso no es tener a Jesús. Es que dijeron que los que querían ir al cielo levantaron la mano y yo la levanté. No me malentiendan. Los predicadores usamos esas formas para animar a la gente a que venga a Jesús. Pero usted tiene que tomar una decisión. No es el predicador el que toma la decisión por usted. Esa es una forma de invitar. Pero al final de cuentas tiene que haber un momento en la vida en el que usted recuerda que usted le dijo sí al Señor Jesús. Amén. Si yo recuerdo aquel día, yo recuerdo cuando yo vivía una vida de pecado, ese día acepté al Señor Jesús y mi vida cambió. Excelente. Amén. Eso es lo que tiene que pasar. Amén. Donde Jesús pone su mano, esa vida cambia. Amén. Si no ha cambiado,